¿Cómo estáis? ¿Cómo va? Bueno, nada, en este vídeo quiero plantear algunas cuestiones que me parecen interesantes de señalar y de traer. Y ya que estuvimos esta noche cenando en casa de unos amigos y hablando sobre la cuestión de la conciencia y de cómo que los pensamientos son, de alguna forma, son universales, no hay pensamientos únicos o exclusivos o individuales, ¿no? Sino que la identidad, el ego, la transitoriedad, ¿no? de lo que pensamos, de lo que sentimos, etcétera, es como algo universal y que está en el éter, ¿no? En el akasha hindú, ¿no? Y que por lo tanto es como una forma de, sí, de descargar, ¿no? La información, de ser canales bueno, vacío, ¿no? Que esto es algo que me gusta mucho del budismo, ¿no? Que define al, al individuo, al ser humano, como vacío, vacío de forma, ¿no? Vacío de contenido, vacío en un sentido espiritual, ya que pues el budismo propiamente se basa en esta enseñanza, ¿no? En la shunyata. Shunyata es un concepto que indica precisamente pues esto, el vacío de todo, que el universo es vacío. Y de hecho nirvana, el nirvana propiamente eh, apunta hacia esto, es decir, es la negación de la llama, es la extinción de la llama. Y al extinguirse esta llama, ¿no? Digamos, cuando Buda proclama pues, la iluminación, está proclamando justamente el hecho de que el ser humano, el individuo, es como una llama que al extinguirse, al iluminarse, pues se extingue el, el individuo como tal y se reunifica a la totalidad, ¿no? Hacia la totalidad. Pues bien, entonces estábamos pensando o reflexionando de forma improvisada sobre este tema y al llegar pues tomé 4 notas y pensé pues en hacer un poco una reflexión así abierta, ¿no? Sobre esto. Primero de todo, una de las preguntas que me vienen a la cabeza y que me surgen es si los pensamientos nos piensan a nosotros o si nosotros somos quienes pensamos a los pensamientos. Aunque parezca una tautología, una contradicción en sus propios términos, para decirlo así filosóficamente, lo cierto es que esto nos daría también una clave, ¿no? Poder eh, desarrollar una cierta, ¿cómo decirlo? Una cierta experiencia espiritual o una cierta experiencia terapéutica incluso, ¿no? Para ser capaces también, pues, no sé, de desidentificarnos, extraernos de ciertos patrones, ¿no? Algo que me sugirió precisamente pues un libro que es de James Hillman, un psicólogo muy recomendable, muy recomendable, que escribió entre otros libros pues el reimaginar la psicología, esto es, reimaginar la psicología de la editorial Siruela. Muy buen libro. James Hillman, bueno, fue un psicólogo arquetipal, siguiendo la escuela de Jung, pero también cogiendo, digamos, otra línea muy interesante y que en otro libro, en el mito del análisis, esto es, el mito del análisis, plantea justamente el hecho de que no hay trauma fundante, no hay trauma, digamos, emocional que pueda pervertir o que pueda, pues no sé, pues crear tal distorsión a lo largo de nuestra biografía, ¿no? Entonces bueno, el libro lo desarrolla, ¿no? Magistralmente y me parece muy interesante todo esto, también teniendo en cuenta pues el concepto que el budismo desarrolló con los 5 agregados, los 5 skandhas. Los 5 skandhas son los que producen una sensación de compactación o de ser compactos, ¿no? Y por lo tanto de ego, ¿no? De tener una individualidad o una, ¿cómo decirlo así? Un ego único, ¿no?
cuando lo que plantea es justamente pues este vacío del que hablaba hace un momento, de esta shunyata, plantea pues que son agregados lo que nos conforma, y esta conformación hace que a base de ir repitiendo pues los mismos hábitos o la misma, digamos, ¿cómo decirlo? ¿No? Porque son términos que a veces se escapan. Sí, ir repitiendo pues la misma percepción, ¿no? Esto sería, ¿no? La misma percepción de las cosas produce justamente pues esta sensación de skanda, de agregado, y al que finalmente pues nos esclavizamos o nos apegamos, ¿no? Creando deseo, creando rechazo, creando percepciones erróneas, percepciones que inferimos de forma errónea, etcétera, ¿no? Bueno, es todo un desarrollo que hace el budismo de forma magistral, ¿no? Y en concreto, pues, de los tres vehículos, que es el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana, el que más ha desarrollado todo esto es el Vajrayana, el tibetano, ¿no? Que es el que, bueno, ha trabajado más la psicología budista, aunque evidentemente pues el Hinayana y el Mahayana también, porque tienen la misma raíz de los cánones, ¿no? Entonces, bueno, como decía, entonces estos skandhas producen esta sensación de ego, y a medida que vamos soltando, que vamos desapegándonos, nos vamos quedando con este vacío, ¿no? Con esta experiencia de, de no apego, de no... Sí, como... Sí, de no limitación, ¿no? De no muros, para decirlo así, ¿no? Como que no hay... eh, somos canales, ¿no? Como decía también antes, se produce esta facilidad o esta capacidad, ¿no? Y estos escándalos pues producen justamente una sensación también que me parece también muy interesante, que desarrolla en su libro La psicología del despertar. No me acuerdo el autor ahora. Eh, Me vino hace un momento, pero mira que lo he citado mucho porque es un libro y un autor que me encantan. Bueno, pues en este libro, como decía, desarrolla todo lo que es también la cuestión de la psicoterapia, ¿no? O sea, la relación de los escándalos, de los agregados en relación a la psicoterapia, y cómo nos pueden ayudar pues a poder desarmar, ¿no? Ciertos patrones o patrones en su sentido pleno, o también pues percepciones erróneas, ¿no? de la realidad, ¿no? Estos escándalos son forma, es sensación, es mente, es conciencia y también es percepción, ¿no? Entonces tenemos aquí pues una manera de enfocarlo desde el punto de vista budista. Y por otro lado tenemos también lo que Nikola Tesla, gracias a la amistad que contrajo con Swami Vivekananda. Recordemos, Swami Vivekananda fue discípulo de Swami Ramakrishna, del que hicimos también un directo hace poco, y como decía, pues se hicieron amigos con Swami Vivekananda, Nikola Tesla y Swami Vivekananda, y a partir de aquí Nikola Tesla, que era ya un genio, era, digamos, un científico brillante, que desarrolló pues por ejemplo la corriente alterna pues al mismo tiempo que Thomas Alva Edison, etcétera, ¿no? Aunque no tan conocido como Edison, pues aunque, y para mí pues quizá más interesante incluso que Edison, pues desarrolló, gracias al conocimiento de los Vedas, del Vedanta, desarrolló toda una comprensión de una manera de enfocar la ciencia que, bueno, de hecho, pues Nikola Tesla es que hizo una cosa que es como increíble, porque ahora estamos hablando de la conexión inalámbrica, ¿no? Pero él ya desarrolló un método para que todo el mundo pudiera tener conexión, o sea, radiofrecuencia desde un solo punto en el planeta,
que se transmitiera a todo el planeta. Es algo que yo lo desconozco, o sea, yo solo pues por lo que he leído alguna biografía de él y luego he visto documentales y una peli, también hay una peli muy buena, ahora no recuerdo el nombre del autor, del director, pero bueno, entonces fue capaz de diseñar, digamos, un sistema que abarcara, que llegara a todo el planeta a través del éter, ¿no? Es decir, a través de la caixa. Y esto justamente lo desarrolló gracias bueno, a esta ayuda de Swami Vivekananda, que le presentó el Vedanta y estuvieron pues conversando, ¿no? Que recordemos que los científicos del momento, Heisenberg o Schrödinger, etcétera, justamente basaban mucho de sus avances y de sus conocimientos, lo basaban en el conocimiento de los Vedas y bueno, de los Manvataras, etcétera, ¿no? Todo un tema que desarrollaron gracias al o bueno, incluso, pues si no recuerdo mal, Einstein también decía que la Bhagavad Gita era uno de sus libros de cabecera, ¿no? Bueno, y todo esto también nos lleva pues al hecho de observar cómo al final el ego, ¿no? Eso que denominamos que queremos acallar o que queremos incluso matar o que nos dificulta, en la medida en la que lo vamos observando, lo vamos analizando de forma profunda, de forma consciente, vamos desarmando, vamos desarticulándolo y nos damos cuenta de que sí, que somos, digamos, el pensamiento nos piensa y a la vez también nosotros pensamos al pensamiento, es decir, es como un yin-yang, para decirlo así, ¿no? De forma gráfica, en la que en realidad no hay autor o no hay un yo. Ya lo he explicado en otros vídeos, ¿no? Hablando sobre la diferencia entre lo transitorio y lo imperecedero, o entre el devenir y aquello esencial, ¿no? Y, y bueno, de alguna forma, pues esto es en lo que he ido yo hoy pensando, ¿no? También respecto pues al desarrollo que también ha hecho pues la ciencia occidental en base también pues a George Berkeley, un filósofo que desarrolló el inmaterialismo, muy interesante, y luego posteriormente David Hume, que también siguió el mismo, digamos, el mismo trabajo, y que los dos, ambos también llegaron pues a la experiencia o a la reflexión a la que habían llegado también los budistas, ¿no? Con los 5 skandhas. Y me parecía pues esto interesante, pues poder ligar pues ciencia y filosofía o bueno, sí, psicología budista y entender pues esta relación. Así que bueno, espero que haya sido de vuestro interés y si tenéis cualquier duda o comentario, pues será bienvenido. Gracias por vuestro interés. Chao.